Bueno, muchas gracias a vosotros. Voy a intentar compartir. Vamos a ver. Bueno, aprovecho para dar las gracias a Almudena y también al doctor Pepe Serrano por esta invitación y al doctor Abel Martínez por compartir conmigo la presentación. No sé si se ve ya la pantalla. A ver, vamos a ver. ¿Estamos? ¿Se ve bien ahora? Vale. Bueno, pues gracias a todos y espero aportar algo nuevo en esta presentación. La vamos a compartir el doctor Abel y yo, entonces yo hago como una introducción con algunos problemas que nos encontramos, algunos de los pediatras que trabajamos con población inmigrante, que prácticamente somos todos, pero algunos más que otros, y él continuará extendiéndose más en qué vacunas debemos pautar y cuándo y cómo. Cuando hablamos del Visiting Friends and Relatives, primero sería decir bien claro de qué grupo estamos hablando. Y estamos hablando de un grupo de viajero que su principal propósito es ir a conocer o a ver a su familia. Muchas veces no son las personas que emigraron, sino a las segundas generaciones, los hijos de inmigrantes o los padres con estos niños que van para conocer a la familia, y van a un contexto que epidemiológicamente pues hay unas diferencias muy grandes con el lugar donde están viviendo. Normalmente son personas inmigrantes, también se puede tratar de estudiantes o algunas personas desplazadas, pero en la mayoría son personas que han decidido tomar la opción de venir a vivir a nuestro país y que ya se van quedando aquí, reagrupan a la familia o tienen hijos aquí y deciden ir a visitar a sus familiares o a presentar a los hijos. Siguen teniendo conexiones sociales y culturales con su país de origen, y estos viajes presentan realmente un riesgo más alto de enfermedades infecciosas y también no infecciosas, pero sobre todo infecciosas. Os presento un caso. Es un niño de 3 años, sano y vacunado en su centro de primaria con las vacunas que le corresponden por la edad, que consulta por fiebre de 8 días de evolución y ha viajado a Lahore, provincia de Punjab, en Pakistán. Ha estado allí con sus padres y ha vuelto aproximadamente hace 2 semanas. Cuando lo ve el pediatra, lo ve quejoso, con mala perfusión periférica, ve que hay un tiempo de recapitalización que es más lento, una bradicardia, que hay una tendencia a la somnolencia. Estas son sus constantes y rápidamente en urgencias lo estabilizan, toman una analítica y monitorizan las constantes, le pasan una carga de volumen y reinterrogan, y resulta que, bueno, que es un niño que hace 8 días que tiene una fiebre de 40 en agujas, más por la noche, que tuvo unos días de deposiciones diarreicas al empezar el cuadro, pero que se autolimitó, que nació en Pakistán, pero que desde los 10 meses de vida vive en nuestro país. Llegaron en avión y hace 12 horas que ha vuelto de nuevo de Pakistán, donde ha pasado 3 meses en una zona semirural viviendo en casa de sus abuelos. No realizó ningún consejo al viajero, por tanto nos encontramos en un niño que estamos estabilizando, que es de este grupo el que hemos comentado, el Visiting Friends and Relatives. Hay patologías importadas potenciales que varían según el país donde se han visitado. Si revisamos un poco Pakistán, nos encontraremos que las más frecuentes pueden ser las que os he puesto aquí. Y realmente cuando exploramos al niño, una vez habiéndole pasado el suero y estando un poco más estabilizado, vemos que lo que nos llama la atención es esta hepatomegalia, este decaimiento, esta somnolencia. No hay ninguna focalidad neurológica, y cuando recibimos los resultados de la analítica nos encontramos que hay una anemia, una discreta plaquetopenia con leucopenia, una PCR elevada, una discreta hipertransaminasemia. La extensión para malaria es negativa, hay bastante Vivax en la zona de Pakistán. Los antígenos rápidos también son negativos, y tenemos pendiente
un hemocultivo y un coprocultivo, pero mientras tanto lo ingresamos, le ponemos ceftriaxona y lo aislamos, y cuando nos llega el hemocultivo y el coprocultivo vemos que es una Salmonella typhi. El niño se queda ingresado, vemos que las zonas de fiebre tifoidea, aunque son cosmopolitas, hay unas zonas que tienen muchísimo más riesgo, que serían sobre todo el África subsahariana y el sudeste asiático, y todo el subcontinente indio, y especialmente toda la zona de Pakistán. Entonces, si analizamos un poquito lo ocurrido, es una enfermedad que podíamos haber previsto, es una enfermedad que se transmite a través de agua y alimentos contaminados, vía fecal-oral, y que en lugares donde hay menos normas de higiene, pues es mucho más fácil que haya, y cuando hay menos saneamiento, o sea, conducciones de agua, es muchísimo más fácil que haya. Que tenemos una vacuna, pero que no protege en un 100%, puede llegar a una protección de hasta un 80%, pero está alrededor del 70%, que el periodo de incubación puede ser más largo de lo habitual, puede llegar a 3 semanas, o sea, que tenemos que tener en cuenta el antecedente de la exposición, y que diagnosticamos, la mejor forma de diagnosticarla es por un hemocultivo positivo, pero que el hemocultivo suele ser positivo en la primera semana y después el rendimiento baja mucho, y nos apoyamos muchas veces en hacer el hemocultivo coprocultivo para ver que aún se secreta Salmonella typhi. Realmente el tratamiento durante mucho tiempo han sido las fluoroquinolonas, pero ya hace tiempo que se han visto que hay resistencias, y especialmente los viajeros procedentes del subcontinente indio y de la zona de Pakistán son resistentes todos a las fluoroquinolonas. La primera elección sería la ceftriaxona, pero en esta zona del sudeste asiático y especialmente Pakistán también hemos visto que hay resistencias muy importantes a todas las cefalosporinas. Como prevención, como he dicho, existen 2 vacunas. Una es una vacuna oral de virus atenuados, en que no está recomendada para niños solo a partir de los 6 años, y que es de difícil ingesta porque son cápsulas que se han de tomar a días alternos. Hasta ahora eran 3 cápsulas, el CDC ya recomienda 4 cápsulas, y que puede llegar a tener una protección de un 75%, y luego existe una vacuna parenteral de virus inactivados, y que su duración suele ser de 2 años, con lo cual el haberla puesto para un viaje tenemos que revisar siempre, cuando hay otro viaje, si debemos de administrar una nueva dosis. Puede durar entre 2, máximo 3 años, lo recomendable es cada 2 años renovar la vacuna de la fiebre tifoidea. Importante lo que hemos dicho, que estas enfermedades que a lo mejor conocemos y que podemos tener aquí pueden tener presentaciones diferentes dependiendo de dónde venga el viajero. Y desde el 2016 existe un brote de fiebre tifoidea extremadamente resistente en la provincia de Sindh, en Karachi, Pakistán, que se ha extendido mucho más, se inició allí. Y son salmonelas resistentes a la ampicilina, a la ceftriaxona, al ciprofloxacino y al trimetoprim-sulfametoxazol. Se han identificado diferentes mutaciones y que siguen habiendo más, con lo cual aumentan las resistencias. Incluso ha habido algún caso de resistencia a los macrólidos, pero todavía no se ha extendido, y las resistencias a los microbianos de primera línea están muy extendidas, dejando solo para el tratamiento parenteral los carbapenémicos. Realmente en este brote que sigue desde el 2016 se deben tratar con carbapenémicos. También se ha visto como opción la tigeciclina y los macrólidos, especialmente la citromicina, como la única opción de tratamiento oral. La fiebre tifoidea extremadamente resistente se ha extendido, y ahora ya desde la provincia de Sindh, que podéis ver en el sur, se ha extendido a Punjab, que es donde suelen viajar la mayoría de nuestros viajeros, y llegando pues más allá de Lahore y de Islamabad, la capital.
Para eso también hubo una gran preocupación por parte de la OMS y del Ministerio de Salud de Pakistán, y en noviembre del 2019 se utilizó una nueva vacuna conjugada contra la fiebre tifoidea, que se utilizó por primera vez en Pakistán, intentando que fuera una herramienta para disminuir la morbilidad y la mortalidad a nivel comunitario de la fiebre tifoidea en esta región. Esta vacuna, que se estimaba tenía una protección del 80% contra la infección, protegía también contra la enfermedad. La verdad es que esto fue una estrategia que se empezó a finales del 2019, ha quedado un poco amortiguada por el tema COVID, como ha ocurrido en otras muchas cosas, y es una vacuna que solo se ha utilizado en este país, y nosotros las herramientas que tenemos siguen siendo las dos vacunas que he mencionado previamente, el Vivotif y el Tifin. Bueno, he puesto un caso de ejemplo y lo que quería era hacer una introducción y llevar un poco a las consideraciones que tenemos que tener con el niño inmigrante. El objetivo fundamental es que estos niños estén integrados en el programa del Niño Sano y que hayan recibido todas las vacunas, las mismas o similar a la población infantil autóctona. Esto es lo que nos gustaría conseguir en todos los casos. Para eso, cuando llegan por primera vez, tenemos que tener en cuenta que la información verbal de los padres o progenitores no puede ser considerada una prueba de vacunación. Necesitamos un calendario vacunal bien documentado, con las vacunas válidas bien recibidas en los países de origen, y proceder a complementar el calendario si esto realmente está bien documentado, sellado con el lote. Y si existen dudas sobre el estado vacunal del niño, se debe reiniciar de nuevo la vacunación. Yo creo que aquí el papel fundamental lo tiene primaria, porque es los que más contacto tienen con este grupo de población, porque a nosotros nos llegan cuando han estado enfermos, cuando tienen fiebre, pero no para realizar una vacunación o unas medidas preventivas. Entonces, lo más importante es cuando se va a iniciar un viaje, o si las familias comunican que van a realizar un viaje, saber que esos niños están bien vacunados con el calendario vigente para su edad. Y después tener en cuenta que van a ser más vulnerables, pues van a viajar y van a estar más expuestos que normalmente los niños que viajan por turismo, y que muchas veces para ellos no van a considerar estas medidas preventivas. Es algo que es un trabajo que tiene que realizar el pediatra, porque la mayoría de los padres han nacido en este contexto y para ellos es normal pues tener un episodio de malaria en la infancia. Es normal tener diarreas con frecuencia, es normal que en su país haya personas que tengan hepatitis y no se hace una prevención, ni se sigue un tratamiento. Esto me ha pasado con pacientes que me dicen, bueno, pero si la hepatitis B, ¿por qué la seguís tanto? Si en mi país mi primo lo tiene, el otro, pero el contexto es absolutamente diferente, y ya no hablemos de enfermedades que se pueden evitar simplemente con normas, que sería mucho más fácil, como podría ser, pues, por ejemplo, lo que hemos comentado, la fiebre tifoidea y la hepatitis A. Entonces, estos niños van a estar más expuestos, van a minimizar los riesgos sus progenitores, y además van a estar más expuestos porque van a conocer a sus familias y van a estar pues viviendo en contextos en que a lo mejor no hay el saneamiento o hay peores condiciones higiénico-sanitarias de las que tenemos habitualmente. Es muy importante hacer una anamnesis dirigida cuando se regresa de un viaje, ver dónde se ha estado, qué recorrido se ha hecho, dónde se ha alojado, si ha habido contacto con enfermos, si ha habido baños en aguas estancadas o en agua dulce, si se ha utilizado calzado o no, si se ha expuesto a animales. Recordar que la mayoría de perros y gatos, o prácticamente ninguno, está vacunado en los países donde se visitan. Luego la ingesta de comida o agua no controlada, agua tomada del pozo sin filtrar y sin hervir, y otras exposiciones. Y tener en cuenta que aunque se hayan recibido vacunas previas al viaje, hay algunas que son muy eficaces y otras, como podemos ver, por ejemplo, en el caso de la fiebre tifoidea, que la protección será parcial. El riesgo siempre de adquirir a la vuelta una infección tropical estará muy relacionado con las actividades y las exposiciones que se hayan tenido durante este viaje.
Esto es una tabla que os dejo aquí de riesgos específicos y enfermedades asociadas. Algunas de ellas se pueden prevenir con vacunas y es un poco donde nos vamos a centrar el doctor Abel y yo. Y después también tener en cuenta, y es muy interesante este artículo, de que hay muchas veces algunas barreras para el consejo. Muchas veces, pues lo que decíamos, realmente lo que les motiva a viajar es ir a conocer o que sus hijos conozcan a los familiares o volverse a encontrar con los familiares y los amigos. No hay mucha proximidad a veces con los sistemas de salud en esta población. Además, algunas vacunas comportan gastos económicos que se quieren ahorrar. Muchas veces, más que el idioma, yo creo que la cultura es lo que nos distancia y entonces hay que aproximarse con mediadores para explicar pues, los riesgos que puede significar para la población pediátrica el exponerse a según qué cosas. Y en otras ocasiones hay poca confianza en lo que les estamos ofreciendo o simplemente desconocimiento. Y la sensación esta de estar protegidos porque ya has nacido allí y no te ha pasado nada. El objetivo de esta consulta en la que deberemos poner vacunas es más amplio. Además, se pueden dar normas generales sobre el viaje, sobre el transporte que se va a utilizar, sobre las actividades que se van a realizar, explicar exactamente las normas de higiene, limpieza y control del agua y alimentos, enseñar cómo evitar picaduras de insecto con elementos barrera, aconsejar llevarse un pequeño botiquín, prevención de enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes, repasar las inmunizaciones previas, como ya hemos comentado, y recomendar una vacunación específica y también la quimioprofilaxis para la malaria. Además, en algunos casos, y esto también lo trabajáis muy bien en primaria, dar unas normas de prevención de la ablación genital, porque al modificar el contexto cultural, si se van a pasar muchos meses fuera, la presión familiar y tradicional puede ser muy fuerte y para eso hay protocolos. Decir que la ablación genital se sigue practicando en muchos países, veis en diferentes intensidades. En los países que están en amarillo claro realmente no se practica en ningún momento. En otros países en amarillo más oscuro, como hay población inmigrante, pues se han detectado casos y realmente en colores más intensos podéis ver los países donde se practica con asiduidad todavía en las mujeres la ablación genital. Las conclusiones, pues que hay un aumento progresivo de viajes internacionales, hay un aumento también de viajes a visitar a los familiares cuando las familias ya se han asentado y tienen una cierta regularidad en los empleos y es normal, y sobre todo cuando han tenido hijos que quieren ir a presentarlos a la familia. Y hay que promover pues, el que acudan a la consulta previa al viaje para evitar morbimortalidad, y que los niños además son mucho más vulnerables, que yo creo que la atención primaria es el lugar donde se debe hacer el consejo específico, aunque hay veces que no se disponen de todas las vacunas necesarias, pero se puede hacer un primer cribado y derivar a un centro especializado si es necesario. Y se debe combatir sobre todo la falsa seguridad de los inmigrantes para viajar a su país de origen. Paso la palabra al doctor Abel Martínez, que continuará, es una continuación de esta presentación. La hemos preparado conjuntamente. Y muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Fumado. Ahora, efectivamente, vamos a dar paso al doctor Abel Martínez, que tengo el placer de presentar. Él es pediatra, jefe del Servicio de Pediatría del Consorcio Sanitari de Tarrasa, apasionado de la cooperación internacional y de las vacunas desde el punto de vista más clínico, se define él. Es miembro del Grupo de Trabajo de Vacunas de la Sociedad Catalana de Pediatría y máster en Salud Internacional. Ha desarrollado muchos proyectos de ayuda al desarrollo y sobre todo en equipos de emergencia humanitaria. Y actualmente coordina la Unidad de Salud Internacional del Consorcio Sanitari de Tarrasa. Abel, buenos días. Pues, no sé si me escucháis. Sí. Muy bien. Y pues la presentación imagino que también la estáis viendo.
Perfecto. Pues muchas gracias, Almudena. Muchas gracias, Vicky. Pues un poco siguiendo la estela que ya ha empezado la doctora Fumadó, pues un poco lo que comentábamos, ¿no? A la hora de encarar estos niños que van a venir a ser vacunados, ya hemos visto que hay unas barreras que nos ha explicado perfectamente la doctora Fumadó, por lo tanto ya están vistas, y una serie de riesgos epidemiológicos que ya también los ha introducido, que serían enfermedades no infecciosas, importantes siempre, y enfermedades infecciosas, que es donde vamos a centrarnos, en las prevenibles. Y luego hay otro problema para mí importante, que es el hecho de que los niños son niños, ¿no? Y luego lo veremos. Y son niños que además van a ver a familiares, que van a reencontrar un ambiente muy de cercanía, ¿no? Y por definición ya lo conocemos, lo que son los niños, que vamos a explicar a los pediatras, ¿no? Cuando analizamos la patología, por ejemplo, en este estudio, un estudio español de la red de Redivi, de 10.767 visitas vistas, en general se vio que la patología más detectada pues era malaria, alteraciones de laboratorio, entre la que destaca principalmente la eosinofilia, y luego, bueno, pues otra serie de grupos de enfermedades. Y repito, esto era visitas a la vuelta, diríamos, a la vuelta. Si nos centramos un poco en la parte pediátrica y en otros estudios, en este caso australiano, pues bueno, realmente también los niños traen patología importada y no solamente infecciosa, pues acuden muchas veces con problemas respiratorios para consultar si tiene relación o no con el viaje, con problemas de síndrome febril en los cuales, como decía la doctora Fumadó, pues la fiebre tifoidea siempre hay que tenerla ahí en la cabeza, o dengue, depende del tiempo y del tiempo que hayan, que estén aquí, consulten aquí después de volver de su país, la diarrea fundamental y infecciones de la piel. Pero yo creo que es muy importante saber dónde van a viajar los niños, porque como hemos visto, la doctora ha centrado el caso introductorio en Pakistán, y es que es importante saber a dónde van a viajar nuestros niños, ¿no? Y para saber dónde van a viajar nuestros niños a ver sus familiares, pues deberemos saber de dónde viene su familia. Y en este momento, en los años 2020 y 2021, por diferentes estadísticas, vemos que realmente llama mucho la atención qué tipo de extranjeros. Yo no voy a hablar de inmigrantes, porque los extranjeros a veces están mucho tiempo aquí trabajando y luego vuelven o intentan, como decía la doctora Fumadó, reunificar sus familias, o vienen grandes temporadas aquí. Fijaros, tenemos Marruecos, Rumanía, Reino Unido. Aquí seguro que hay sesgo del sur de España, pero no deja de ser curioso. Es el tercer número en extranjeros, de 300 y pico mil personas. Luego viene Colombia, Italia, Venezuela, China, Alemania, Ecuador, Honduras. Es decir, es que desde el continente europeo al continente africano, al continente americano, los tenemos todos los continentes representados. Y la población que tenemos aquí en España en general, a través de fuentes del ministerio, pues vemos que hombres y mujeres están más o menos igualados y la edad media vendría a ser de 37. Pero aunque esto es una jornada dedicada a toda España, lo que yo intento expresar aquí es que cada uno mire cuál es la foto que tiene en su zona, porque depende de la foto que tenga en su zona, será importante esa consulta previaje, ¿no? Porque los datos que os he presentado antes son de las posviajes, es decir, de lo que hemos detectado. Luego veremos quién va a ver la consulta previaje. Pues en Cataluña, ¿qué foto tenemos? Bueno, pues Cataluña resulta que de las comunidades de España es de las más numerosas en número de extranjeros, viene a ser sobre un 20% sobre el total de España, y fijaros que el número, si sumamos todos los países comunitarios, es más importante. Y lo vemos en Cataluña, ¿no? Esta es la primera con casi 1 millón de números extranjeros en nuestra comunidad. Y fijaros que tenemos la Unión Europea 29%, África, aquí deberíamos decir que es África del Norte principalmente, y algo
lejanamente. En América del Sur, Asia, hay China y Pakistán y India, pero sobre todo China, Pakistán, y luego la Europa no comunitaria, es decir, que nosotros sí que tenemos menos personas procedentes por ejemplo, del Reino Unido, ¿no? Pero América Central también es importante, América del Norte también los hay. Y que en Cataluña veíamos que la edad media de los extranjeros en España era 37, en Cataluña es un poco menor, 34,3, respecto a lo que hay en general en los españoles de origen. Y fijaros también un poco la curva o la gráfica poblacional, ¿no? Que lógicamente, pues hay muchísima gente extranjera en edad de trabajar, y eso es normal, pero poco a poco va creciendo también porque se van quedando en nuestro país. Y esto ya es más centrado, lo que os decía, ¿no? Vamos a ver qué foto tenemos. Bueno, en Cataluña pues resulta que tenemos mucho marroquí, mucho marroquí como África del Norte, pero luego tenemos de Rumanía, de Portugal, de Italia, que esos son los que suman la Unión Europea, luego tenemos Bolivia, Mali como subsaharianos, es decir, que hay que mirar realmente y veremos en cada zona pues cuál es el riesgo a la hora de que nuestros niños, sobre todo, porque yo me voy a centrar más en niños, vuelvan a ver a sus familiares, ¿no? Por lo tanto, hablemos de vacunas. Ya hemos visto qué patologías más o menos pueden traer y qué características tienen estos niños. Pues qué os voy a explicar a vosotros, ¿no? Los niños lo tocan todo y por lo tanto van a manipular los alimentos ya les puedes explicar que beban agua en botella, que si pillan lo que sea se lo van a beber, juegan en charcos, ríos, además han reencontrado familiares, muchas veces de su edad, juegan con animales, es decir, que a los niños no les gusta en general los animales, es un poco fantasioso. Están más expuestos, los solemos llevar más descubiertos y son más inmóviles, ¿eh? Por lo tanto, también tienen menos posibilidad de, en el supuesto de algún tipo de picada, ver insectos o lo que sea, pues menos movilidad. Antes había hablado de la patología que venía, ¿no? Pues bueno, a nivel de los niños, ¿quién consultaba a estas consultas que de la red Redivi? Pues fijaros bien, de los VFR inmigrantes, que serían las personas más mayores que han venido originariamente aquí, y de los que diríamos los que son ya familiares, segundas generaciones, que son los descendientes generalmente y que van a ir, fijaros bien, que solamente consultaron al previaje un 10% de los que eran inmigrantes, por lo que decía Vicky, que se sienten súper seguros, y un 30% de las segundas generaciones. Es que es muy poco, Y ahora veremos el riesgo, ¿no? Pues aquí tenemos, ¿no? La edad pediátrica, fijaros, de las segundas generaciones, la edad 7,5 años. Es que es edad pediátrica, hay riesgo. Y la estancia, como decía Almudena al principio, es que las estancias son muy largas, muy largas. La media es más de 60 días en general. Y además sumamos lo del rechazo de las vacunas, porque se sienten seguros. No voy a entrar en detalle, ya lo hemos comentado. Pero es que ese rechazo de las vacunas también afecta a los niños. Y eso es lo más, digamos, para mí lo más importante, ¿no? Y por lo tanto ahí tenemos mucho trabajo que realizar, sobre todo en atención primaria, según mi punto de vista. Entonces, ya centrándome más en las vacunas, hemos de vencer ese rechazo a vacunar y centrándome directamente en lo que me toca, pues viendo cómo está la vacunación específica de aquí, repasando las inmunizaciones previas y en el caso de que vayan a zonas de quimioprofilaxis, hacerla, porque de la mayoría de niños consultan muy poco, ¿eh? La media de los niños que estos sí ya han consultado a una consulta de previaje suele ser de 3,6 y la mayoría de los niños suelen ser no por turismo, sino para ir a ver a familiares. Y por lo tanto, recordar viajes largos, viajes de riesgo, ¿vale? Pero el problema es que suelen venir entre 2
van a estar entre 12 y 10 semanas y suelen además rechazar vacunas y además suelen venir casi con una semana de antelación para irse de viaje. Y esto es un problema importante. Por lo tanto, centrémonos en las vacunas y qué vamos a tener que repasar en nuestras consultas. Vamos a repasar las sistemáticas. Cómo está el estado del tétanos, cómo está el estado antineumocócico, como decía el doctor Valentí, sobre todo por debajo de los 5 años, importantísimo. Cómo está la tiprevírica. Recordad que a nivel del sarampión, niños de 6-9 meses, si van a zonas de mucho riesgo, deberíamos valorar adelantar una vacuna sin que eso suponga que no se tenga que repetir. La poliomielitis, que la consideraremos y la trataremos dentro del grupo de las obligatorias. La hepatitis A, importantísimo, sobre todo los que llevan menos de 10 años en nuestro país o que no han nacido aquí. Y la antimeningocócica, que también la comentaremos ahora seguidamente. Estas vacunas hay que repasarlas. ¿Dónde daremos consejo también? En las no sistemáticas. La fiebre tifoidea, ahora repasaremos, la rabia, la encefalitis centroeuropea, la japonesa, el cólera, el rotavirus, porque ya veréis que el rotavirus está distribuido en todo el mundo y por lo tanto hay que ver cuál es el estado vacunal y a lo mejor hay que preguntar si tienen intención estas personas que están viviendo con nosotros de volver a sus países y recomendar o insistir en la recomendación de la vacunación del rotavirus, por ejemplo, y las obligatorias, que necesitarán un carnet internacional. Meningitis, fiebre amarilla sobre todo, y la poliomielitis y por supuesto la COVID, que no voy a entrar en ella. Y entrando ya en vacuna por vacuna, hablemos de la hepatitis A. La hepatitis A ya está en todo el mundo, lo sabéis. Hay prevalencia de la infección en general alta. Realmente este es un mapa, aunque es del 2020, que cuando habla de baja intermicha es realmente baja y por lo tanto, pero sí que es importante ver la zona de Marruecos, donde se nos van muchísimos niños, algunas zonas de Europa, Asia y Sudamérica principalmente, con lo cual estos niños que viajan a sus zonas de origen hay que asegurar cómo está su estado vacunal. Y si son niños menores de 1 año, habrá que valorar si la zona es rural, si la zona es de riesgo, si la zona es durante un viaje largo, incluso habrá que valorar administrar gamma globulina. Recordad que manos, alimentos, cómo se transmite agua, la hepatitis A. La fiebre tifoidea no voy a entrar mucho más en detalle, ya estamos en lo mismo, aunque es cosmopolita, como decía la doctora, hay zonas especialmente importantes y es muy importante saber dónde van a volver nuestros pacientes. Recordaros lo de las manos, ¿no? Las M's, ¿no? M de manos, M de M, en catalán es menjar, pero sería alimentos, comida y las moscas, ¿no? Por lo tanto, todo lo gastrointestinal hay que saber que hay una serie de sistemas que van a permitir que se transmita esa enfermedad. La vacuna antitifoidea ya la ha comentado la doctora. Nosotros aquí, yo voy a centrarme en las vacunas principalmente que tenemos y por lo tanto las vacunas que tenemos son 2, la Vivotif y la Tiferix, la activada o la inactivada, perdón, y la atenuada. La atenuada a partir de los 5 años, la inactivada a partir de los 2 años, siempre que vayamos, está indicada en niños y personas que van a zonas de riesgo y los VFR es una indicación. Las dosis, 3 dosis o como decía ahora se está valorando 4 en la atenuada o una dosis en la inactivada. Y la vacuna antitifoidea, que son cápsulas, es de mal ingerir. Recordad que deberíamos tenerla administrada por lo menos idealmente 2 semanas antes de ir. 3 años es la duración que se prevé que con unas coberturas más o menos adecuadas. Reacciones adversas poco valorables. Otra vacuna, la rabia. Para mí la rabia es fundamental hablar de ella cuando hablamos de niños. Transmisión, perros, lo más importante, monos en muchos países, otros roedores y sobre todo también pensad en murciélagos y transmisión probablemente de tipo aérea. Pero fijaros, España es una de las pocas zonas que tiene mucho lujo porque tenemos poca rabia, pero hay, por ejemplo, las ciudades autónomas de Marruecos, aunque no tienen de vez en cuando algún caso porque están rodeados del país
donde hay rabia. Sudamérica también y Asia también. Por lo tanto, la vacunación de la rabia hay que tenerla muy presente. De la vacunación de la rabia, actualmente utilizamos una vacuna inactivada. El total de dosis que ponemos en general es 4, salvo que sean inmunocomprometidos, en las cuales utilizaremos 5 dosis. La vía de administración es intramuscular, es para viajeros y hay 2 tipos de vacunación. La preexposición, que es la que recomendamos nosotros y la que pensamos que tenemos que durante 2 personas, porque la posexposición es una vez ya han sido mordidos o arañados o han tenido heridas con sangre. Los niños, solo por el hecho de ser niños y los VFR ya tienen indicación de valorar activamente la vacunación y si son viajes largos, aún más. ¿Vale? Las contraindicaciones, en principio las generales, se puede poner a todas las edades y las reacciones suelen ser leves, pero a veces pueden haber pues, un poco de intensidad de dolor. En el caso de que haya una mordedura, nosotros siempre recomendamos, lo primero del todo, una higiene, lavar con agua y jabón la herida de una forma muy intensa, 20 minutos, e insistimos mucho. Y después hay que saber que si la herida se considera de riesgo, el animal no está controlado, que es lo que va a pasar en la mayor parte de los países que estamos hablando, pues resulta que habrá que poner un seguimiento de post-vacunación. Que normalmente, como ponemos 2 ahora, estamos poniendo 2 vacunación, 2 antes, o sea, a los 0 y a los 7 días, posteriormente tendremos que seguir. Si estás bien vacunado, pues tendrás solamente que poner 2 dosis más y si no estás bien vacunado, tendrás que hacer una pauta de 4 dosis y si además de no estar bien vacunado tienes algún tipo de problema a nivel de tu sistema inmunitario, la recomendación serían 5 dosis. Otra de las enfermedades olvidadas para mí, que es la encefalitis centroeuropea. Y fijaros bien, hablábamos de Rumanía, hablábamos de Bulgaria, hablábamos de Alemania, hablábamos de ucranianos, rusos. Es que hay que tener en cuenta que esta gente, estos compañeros, estos extranjeros y estos niños volverán a sus países y estarán tiempo largo. Fijaros la franja que hay hasta prácticamente Japón, donde se considera que hay riesgo de encefalitis centroeuropea. ¿Quién lo transmite? La garrapata, ¿vale? Y fijaros lo intenso que es la zona, no solo es la zona de Alemania, es la zona de Centro Europa. Zonas rurales, viajes largos, mochileros, tendréis que tenerlo muy presente. Hay 2 tipos de vacuna, el Encepur y la Ticovac. Son vacunas inactivadas, se administra a nivel intramuscular. La diferencia entre ellas es que la Encepur se puede poner a partir del año una dosis pediátrica y a partir de los 12 una dosis de adulto o la dosis de adulto y la otra vacuna también a partir del año la dosis pediátrica, pero la dosis de adulto es a partir de los 16 años. Las indicaciones, la que os he comentado, sobre todo en los meses de abril y octubre, es decir, los meses de vacaciones de aquí, y los VFR tienen una especial indicación. ¿Cuándo hay que poner la vacuna? Pues mínimo 15 días antes de la segunda dosis, o sea que tiene que haber, para tener una buena inmunización hemos de poner la vacuna 15 días antes del viaje de la segunda dosis, quiere decir que tienes que haber consultado por lo menos 3 semanas antes. Tiene reacciones locales, pero no es una enfermedad, una vacuna, que dé demasiados problemas. Excepcionalmente se han descrito. Vale, bien. Vale, pues no voy a llegar con el minuto. Bien, voy a ir rápido pues. La pauta la tenéis aquí y la duración de estas vacunas suele ser de unos 3-5 años. La encefalitis japonesa es otra de las vacunas que os recomiendo que también nos enviéis a los niños. Se transmite a través de mosquitos, es toda la zona de Asia y se recomienda en viajes largos.
sobre todo para zonas rurales. Se puede poner a partir de los 2 meses de edad esta vacuna a nivel intramuscular, es una vacuna inactivada y es conveniente que por lo menos vengan a ponerse la vacuna unos 2 o 3 semanas, porque la segunda dosis debería estar puesta como mínimo 7 días antes del viaje, ¿vale? En el caso de que las exposiciones sean repetidas, esta vacunación se podría repetir a los 12 o 24 meses si son familias que van a volver o que van a quedar tiempo. El cólera es otra de las vacunas que hay que tener presente. El cólera también se transmite por alimentos, agua, etcétera. Y la vacuna anticolérica es una vacuna más, tampoco tiene un 80%, un 80-90% de efecto. Es dudoso si protege contra la diarrea de albajero. Alguna vez se ha comentado eso, pero no hay una evidencia clara. Es una vacuna inactivada que se da a nivel oral y que suele estar entre 2 dosis en niños mayores de 6 años y 3 dosis entre los 2 y los 6 años. No está recomendado dar esta vacunación por debajo de los 2 años. No está recomendado dar por debajo de los 2 años. En los niños entre 2 y 6 años, como esto se debe de administrar con una solución tamponada de bicarbonato, normalmente que se mezcla con 150 mililitros de agua, lo que se suele hacer es hacer la solución esta tamponada, desechar la mitad en estos de 2 a 6 años y se utiliza la vacuna con 75 mililitros de esta mezcla y ahí se pone la solución. La duración de esta vacuna no es muy larga, 2 años en adultos, pero varía. En niños pequeños no se calcula que vaya a durar más de 6 meses, 1 año. Y finalmente, ya para acabar, por vacunas obligatorias. La vacuna obligatoria es la fiebre amarilla. Fijaros en la zona de América y en la zona de África la gran cantidad de países que necesitan fiebre amarilla, donde tenemos que ir se lo transmite el mosquito. La fiebre amarilla es obligada, tiene que ir con certificación. Se puede poner subcutánea o intramuscular, pero se recomienda intramuscular. Hay que saber que es una vacuna atenuada a través de este virus, que la dosis es de 0,5 mililitros y es igual en adultos y niños, y se puede poner a partir de los 9 meses. No es necesario ya más ponerla cada 10 años, o sea, ya es una dosis para toda la vida. Y lo mismo, debe estar puesta como mínimo 10 días antes del viaje, ideal 30. Y aquí sí que hay que tener en cuenta, y os lo dejaré aquí, las reacciones que pueden tener, tanto las locales como las sistémicas. De la meningitis no voy a hablar, ya se ha hablado mucho, pero recordar el cinturón de la meningitis es importante y también es obligatorio para la meca. Conocéis de sobras las vacunas y la única cosa, si se van, la Nimenrix sí que nos dura 10 años, si viajan mucho a zonas de riesgo habría que valorar la revacunación o no. Y la poliomielitis también, comentaros que es muy importante conocer el estado de la poliomielitis. La poliomielitis ha ido avanzando a lo largo del tiempo. En este momento solamente se reconocen que hay 2 países, Afganistán y Pakistán, pero hay muchos países que nos solicitan, como veis aquí, tanto de África como de Asia, que solicitan una revacunación entre 5 y 10 años. Cuando hay muchos casos, incluso puede ser una revacunación que exigen de tener 1 año antes de acudir al país. Y ya para la última diapositiva es la malaria. No nos olvidemos, no vamos a hablar de vacuna de malaria, pero la malaria está ahí, por desgracia. Hay experimentos de vacunas en algunos países africanos, pero de momento no hay vacuna para los viajeros. Y lo que sí que deberemos dar es la quimioprofilaxis. Y ya para acabar, recordar un poco, insistiendo en lo que decía la doctora Fumadó, los VFR son viajeros de especial riesgo, los niños son especialmente vulnerables, la atención primaria tenéis un papel fundamental en este sentido para hacer llegar a nuestras consultas
estos niños que van a viajar y para repasar toda la vacunación que hay. Se debe luchar contra esa falsa seguridad y pensar que ellos no van a tener problemas. Hemos de ser asequibles y sobre todo repasemos las vacunas sistemáticas y no sistemáticas de una forma individualizada. Gracias y perdonad por... Pues muchísimas gracias, Abel. La verdad es que es un tema súper interesante. Están llegando 1000 preguntas, no tenemos tiempo. Esto nos hace ver que para el año que viene tendremos que volver a montar una ponencia sobre este tema. Muy rápida, para la doctora Fumado. ¿Cómo podemos concienciar a los inmigrantes y a sus hijos de la importancia de la consulta del viajero? ¿Y cuánto tiempo antes es recomendable decirles que vayan? ¿Cuál sería el tiempo ideal? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, yo creo que por eso yo insistía en primaria, si conseguimos que haya un seguimiento y que acudan a la consulta del niño sano y a las vacunas sistemáticas, pues se puede ir preparando. Es decir, tenéis pensado ir a llevar el niño a que lo conozcan los abuelos y entonces ya ir preparando. Y lo ideal sería como mínimo un mes antes, porque hemos visto que muchas son eficaces, bueno, necesitan 15 días para poder tener su eficacia. Yo insistir en que en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, lo de la exposición a los animales, pero que algunas, que los niños aquí tocan los perros, tocan los gatos, y entonces van a otro país y los perros pues no están vacunados. Entonces, pero insistir en que algunas vacunas más específicas, como es la rabia, la encefalitis japonesa, hemos de pensar en la duración del viaje. O sea, para un viaje corto no vas a poner esta vacuna. Si van a estar más de un mes, sí que la pones. Y sobre todo si van a estar expuestos, como puede ser en el caso de la encefalitis japonesa, pues zonas rurales, que haya arrozales y que vayan a estar viviendo allí, porque si no la exposición es mínima y a veces tienes que poner una balanza, pues el poner varias dosis de una vacuna y su eficacia en cuanto al riesgo que representa. Y también insistir en lo de la meningitis, que eso sí es importante, ¿no? Porque el serotipo A predomina mucho en el cinturón del meningococo y eso sí que es fácil y en este momento se tiene además en primaria la tetravalente que se puede poner. Y también en la selva del Amazonas deberíamos poner esta vacuna, que también hay serotipo A y entonces pensarlo siempre un poquito, tener esas vacunas. Y yo creo que es eso, crear el vínculo de confianza con la población que tienes en tu cupo, ¿no? Y avanzarte a que sea mañana me voy de viaje. Sino, y la profilaxis de la malaria, muy importante también. Doctor Martínez, ¿qué consejos podríamos asumir los pediatras de primaria respecto a esta vacunación y cuándo deberíamos enviarlos a un centro o siempre deberíamos enviarlos a un centro de vacunación internacional? Yo opino un poco como, bueno, lógicamente opinamos igual, la Vicky y yo. Realmente lo que es muy importante es que yo creo que la función principal en primaria es que se entienda que volver a la zona de origen conlleva riesgos no solamente para el propio que ha venido, el inmigrante diríamos, sino para su descendencia, porque no están seguros. Entonces, yo pienso que es muy importante en los niños siempre, aunque sea el pediatra, pues hacer una consulta a las unidades de viajero si tienen dudas de algún país, por ejemplo en Europa, pues lo que decíamos, ¿no? O Asia, por si son largos o cortos, pero en general, si los niños van a ir de vacaciones a sus zonas de origen un mes, oye, pues lo ideal es que los pudiéramos ver en nuestras consultas para asesorarlos bien, normas, y yo creo que sería muy importante eso. Y la función del pediatra primero es revisar el estado vacunal sistemático. Eso es súper importante. Yo creo que, perdón, que añada una cosa, si puedo. Yo creo que también dependerá de la disponibilidad de vacunas, ¿no? O sea que primaria yo creo que ha de hacer el primer acercamiento, ¿no? Y toda la parte preventiva, pero a veces las vacunas que se van a necesitar no las disponen. Se puede consultar a la página del CDC para ver el destino y lo que se necesita, y si ve que no se puede asumir en primaria,
o hay ciertas dudas, lo mejor es referirlo a una unidad. Pero yo creo que se puede hacer mucho trabajo en primaria y hacer avanzar mucho, ¿no? Y como mínimo, como es próximo y están cerca y hay más confianza, unas primeras normas y algunas primeras vacunas seguro que se pueden hacer ahí. Pues muchísimas gracias. No nos queda más tiempo. Me sabe fatal, pero bueno, tenemos que dejarlo aquí. Ahora yo paso al descanso y en 15 minutitos volvemos, ¿vale? Chao.